Buenos días a todos. Dios le bendiga. Yo dije ahorita, ¿qué hermano viene ahorita a activar el medio de las redes sociales? No lo conocí el hermano Juan con su nuevo look. Dios le bendiga, hermanos. Ok. La semana pasada estuvimos descansando. Hicimos ese mini taller de un solo evento el domingo pasado con respecto al discipulado. Fuimos bastante edificados con ese estudio, ¿verdad? Y lo hicimos la semana pasada de esa manera porque terminamos la semana que iba detrás de esa con el capítulo 12 de Romanos. Y dije, aprovechamos ese espacio, introducimos ese tema del discipulado muy importante. Y ya hoy, si el Señor lo permite, vamos a continuar ahora con el capítulo 13 de Romanos, hermanos. Este sería por los momentos el mensaje 86 que llevamos de Romanos. El mensaje 86. Entonces ya como se van viendo, nos vamos aproximando cada vez o cada semana hacia el final del libro, pero todavía nos queda unos capítulos muy importantes. Entonces, lo que vamos a hacer, hermanos, ahora es sencillamente, como estamos comenzando este nuevo capítulo, le voy a dar solamente algunos datos importantes de ubicación y cómo lo vamos todos a desglosar para ver cómo lo vamos a predicar y entender su esqueleto. El capítulo 13, hermanos, se divide en 3 grandes secciones. Bien saben ustedes, no vamos a poder enseñar todos los versículos, pero es importante dar esto, y entender esto. Romanos 13 se divide en 3 grandes secciones. Y esas secciones, por ejemplo, del 1 al 7, la primera sección, trata sobre el Estado y el creyente. El Estado, el gobierno y el creyente. ¿Cómo debemos de responder? En la segunda sección, que sería la siguiente semana, pero nuevamente, ahorita les voy a dar un dato de que la primera sección del 1 al 7 del Estado y el creyente, no vamos a exponer los 7 versículos. Vamos a llevar un poquito más siendo más minucioso. Pero cuando terminemos esa primera sección, pasaremos a la segunda sección, que serían los versículos del 8 al 10. Y es el creyente con sus conciudadanos, hablando en el ámbito social de un Estado, de un gobierno. Y luego, en la tercera sección, que sería la última, serían los versículos del 11 al 14. Y en esta sección trata del creyente con el uso del tiempo. Entonces, la primera parte es el Estado y el creyente. La segunda parte es el creyente con los conciudadanos, las responsabilidades que tenemos. Y la última sección sería del creyente con el trato del tiempo. Se han dado cuenta que de repente acá cambia un poco el tono de Pablo, del apóstol, pero está conectado en esta sección de las prácticas, de cómo el cristiano debe de vivir. Entonces, acá solamente que lo que Pablo nos está proyectando en el capítulo 13 es cómo debemos de vivir, pero ahora todo está basado en cuanto al gobierno, en cuanto a leyes, en cuanto a ciudadanía colectiva y el trato del tiempo en el cual, cómo debemos de manejarlo. Es un tema muy importante. Entonces, es un tema que la Biblia no lo omite y nosotros pues no podemos omitirlo, y es algo también que eso nos hace reconocer que estamos en este mundo. Pertenecemos nosotros al reino de los cielos, dice la Escritura, que nosotros somos conciudadanos del reino celestial, pero al mismo tiempo, mientras que todavía el Señor no ha venido, vivimos en este mundo y debemos de comportarnos de cierta manera, y eso es lo que queremos estudiar. Entonces, Romanos 13, 3 secciones grandes. Habiendo dicho eso, vamos a iniciar entonces con la primera sección, el Estado y el creyente. ¿Cómo camina? ¿Quién se sujeta a quién? ¿Verdad? El Estado y el creyente. Y en esta primera sección, atención con esto, en esta primera sección vamos a hacer
una división interna, ¿ok? Una división interna de esta sección primaria que es del 1 al 7. Solamente vamos a estar estudiando hoy en esta mañana los versículos 1 y 2, ¿ok? La siguiente semana vamos a estar los versículos del 3 al 5. En cuanto el gobierno es establecido y su función es para promover el bien y restringir el mal. Yo sé que eso surge muchas preguntas en nuestras cabezas. ¿Qué de los malos gobiernos? Pero bueno, ya la siguiente semana estaremos hablando más en esa parte. Y luego la última sección de esta mini intervención interna sería los versículos 6 y 7, que es el gobierno que es establecido para proveer beneficios a través de los impuestos. Entonces, versículo 1 y 2, hoy es el gobierno que es establecido por Dios. Versículo 3 y 5, el gobierno establecido para promover el bien y restringir el mal. Y versículos 6 y 7, el gobierno es establecido para proveer beneficios a través de los impuestos. Toda esta sección es como llamado el Estado y el creyente. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 13, y es lo que vamos a desglosar para ser edificados por la palabra de Dios. Amén. Vamos entonces a leer lo que dice acá en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. ¿Están todos conmigo? Romanos 13, versículo 1 y 2. Y dice la palabra de la siguiente manera. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oremos. Padre, en esta mañana, después de haber glorificado tu nombre, exaltado tu grandeza, hemos reconocido tu poder omnipotente y estamos acá reunidos porque hoy queremos seguirte adorando y exclusivamente en este momento con la exposición de tu palabra. Que esta palabra que vamos hoy a recitar, que vamos hoy a indagar y que vamos hoy a aplicar en nuestras vidas, sea de edificación para todos. Para que cuando salgamos de las puertas de este lugar, podamos seguir practicando el cristianismo que tú nos enseñas en estos benditos versículos. Y que también podamos saber responder a diferentes circunstancias que nos pueden poner contra la espada y la pared, pero sabiendo que tu palabra contesta estas dudas que pueden surgir en nuestras mentes. Queremos también como cristianos entender que estamos en un mundo caído, en un mundo pervertido, en un mundo que muchas veces es injusto, y queremos saber cómo responder a estas distintas situaciones. Todo con tu palabra. Sabemos que en el mundo hay un sinfín de ideas y respuestas para querer solucionar estos distintos problemas que el mundo se puede encontrar, que la iglesia se puede encontrar. Pero queremos solamente estar sujetos y que nuestras conciencias estén cautivas a tu palabra. Porque tu palabra es la cual nosotros debemos estar fundamentados para dar un paso hacia adelante o incluso para dar un paso hacia atrás. Tu palabra nos da estas respuestas. Ayúdame, Señor, a ser claro con tu palabra y a ser muy práctico también para la vida de mis hermanos.
Al final, la gloria es para ti, Señor, y siempre será para ti. No solamente por lo que exponemos hoy, sino también cómo nosotros actuamos en la sociedad. Te pedimos estas cosas en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, versículo 1 y 2, no se requiere hacer mucha meditación. Y no hace falta ir de repente a otras versiones para entender lo que está clamando acá, o lo que está proyectando acá el apóstol Pablo. Recordemos lo que dijimos la semana pasada. Pablo está distanciado de la iglesia de Roma. Es una carta para la comunidad de creyentes en Roma. Y es una carta importante porque el contexto es muy similar al nuestro, en el sentido de que es una carta para la iglesia de Roma, sabiendo que estaban ellos bajo una autoridad, el emperador y el imperio romano. Y el imperio romano perseguía a los cristianos. Eso es importante entender este contexto, porque eso se podía llevar a presentar tantas situaciones difíciles en el cual podía surgir en las manos de los creyentes de alguna manera buscar responder a esto, buscar defenderse delante de repente las injusticias del imperio romano. Hay que tener eso claro para que podamos ver que las situaciones que pasaba la iglesia de nuestros hermanos de hace 2000 años no son distintas. O mejor dicho, puede ser distintas por cultura, por vestimentas, pero el principio es lo mismo, es aplicado a lo mismo como nosotros nos encontramos hoy, hermanos. Entonces, entendiendo ese contexto, digamos, expreso, inmediato, volvemos a entender dónde estamos ubicados en Pablo pidiendo estas ordenanzas para la iglesia, porque si ven la primera palabra, es un imperativo, es una orden de parte del apóstol. ¿Para quién? Para la iglesia. Y dice sométase toda persona a las autoridades superiores. Lo primero que encontramos en el versículo 1 es que el mandamiento es universal. Y es interesante porque cuando digo universal es que no solamente es para los cristianos, sino también que es un mandamiento para los no creyentes. Esto surge una pregunta. Pero el no creyente no lee Biblia. ¿Sí? ¿Estamos ahí? El no creyente no lee Biblia. Pero el no creyente observa y lee cristianos. Y cómo se mueve un cristiano en la sociedad. O sea que la iglesia tiene la responsabilidad de proyectar qué enseña la palabra y cómo debemos de mostrar esa sujeción como la palabra nos indica acá en el versículo 1 y 2. Entonces, nuevamente, el no cristiano no lee la Biblia, por ende no sabe que hay que someterse al gobierno. O sea, que ellos lo pueden aprender a la fuerza, o sea, a lo duro. Pero al mismo tiempo tenemos entonces la responsabilidad como creyentes nosotros de mostrarle cómo es lo que el cristiano o lo que la palabra demanda, cómo debemos universalmente sujetarnos a las autoridades. Entonces, lo primero que dice el versículo, y estamos acá, ¿verdad?, es que cuando se somete de toda persona, esa toda persona nos está hablando, hermanos, sométanse, Dios, toda persona, es un mandamiento universal, es un imperativo, y cuando decimos la palabra imperativo es que es una orden, no es cuestión de que sí quiero, es una orden que no se puede violar. En otras palabras, es una orden como cuando los 10 mandamientos te dice no robarás, es un imperativo. No mentirás, otro imperativo. De ese mismo nivel estamos hablando. Toda persona debe estar sometida a las autoridades. Mandamiento universal. Lo primero que observamos del versículo, o la primera parte del versículo número 1.
Las autoridades civiles, otra manera de decir, o en los gobiernos, o en la época de los romanos, el rey o el César, no son un accidente histórico. O sea, no es que los gobiernos surgieron porque las situaciones del caos y la anarquía de la raza humana, cuando comenzó la civilización humana, o sea, dio como o propició de que esto realmente tenía que ocurrir. O sea, sabemos nosotros a veces en otros ámbitos, a veces nosotros hacemos ciertas cosas porque la situación lo amerita. ¿Sabe qué? Acá falta algo, entonces vamos a inventar las autoridades. Las autoridades civiles no es una invención humana, no es un accidente histórico que ocurrió y ahora tenemos que calarnos esto. No, lo que también encontramos en el versículo 1 es que las autoridades civiles provienen de parte de Dios de una manera providencial. ¿Entendemos la palabra providencial? Dios te provee. Así como Dios providencialmente nos da la comida, nos da la vestimenta, ¿cierto? De igual manera, en ese nivel, el Señor nos da en su providencia las autoridades, los gobiernos, los reyes. Proviene de Dios, lo que dice el versículo 1. La autoridad, hermanos, esta clase de autoridad no es intrínseca, o sea, no es algo que nace del corazón del hombre, es decir, vamos a hacer esto. No es algo propio del ser humano. Esto es algo que proviene del corazón de Dios. Las autoridades. Esto proviene de Dios. Nadie puede adjudicárselo. Aunque a veces nosotros históricamente sabemos que de repente dijimos, ¿dónde nació la democracia y los principios de república y todas estas cosas? Y los que han estudiado derecho saben que te llevas para ¿dónde? Donde los griegos. Y aunque ellos fueron los precursores filosóficos en el sentido de el derecho a la vida, el derecho para poder llevar a cabo estos gobiernos, pero entendamos que todo esto Dios lo pone en el corazón del hombre para llevarlo a cabo, pero es algo que no sale directamente del corazón del hombre, en el sentido que nace únicamente en el corazón del hombre, es algo que nace del corazón de Dios y como nos enseña Romanos 2, Dios ha puesto la ley, su ley la ha puesto ¿dónde? En nuestros corazones. Y así es como nosotros entendemos que incluso personas que no conocen de Dios saben cosas tan sencillas, y cuando digo sencillo no es menospreciando, pero es de entendimiento básico. Sabemos en cualquier civilización que matar es algo incorrecto. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está puesta en el corazón de los hombres. Entonces, por ejemplo, en Daniel, no lo busque, pero digo, Daniel, por ejemplo, Daniel 2:21 nos dice la palabra. Dice que Dios muda los tiempos y las edades. Y luego dice, Él quita y Él pone reyes. Y da la sabiduría a los sabios y le da ciencia a los entendidos. Claro, de ahí es donde nuevamente surge todas las cosas, el avance de la tecnología, todo eso proviene del corazón de Dios, donde lo da a hombres y eso los capacita para el beneficio del resto de la raza humana, hermanos. Entonces, Él muda los tiempos, Él cambia las edades, quita reyes y pone reyes y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel 2:21. Entonces, es Él, todo está sujeto a Él. Nada ocurre por accidente, no es que alguien o un sistema o un gobierno se le sale de la autoridad, del poder de Dios. Nosotros, ustedes saben, hermanos, que los miércoles estamos estudiando sistemáticamente o ordenadamente una serie de enseñanzas o doctrinas en la Confesión de Londres, ¿verdad? De 1689, es un libro que nos está ayudando mucho para tener un tipo de identidad doctrinal. No es algo que está apartado de la Biblia, ese libro está sujeto a la Escritura.
Pero estamos nosotros estudiando, o mejor dicho, acabamos hace poco de estudiar en el capítulo 24 lo que estamos ahorita volviendo a indagar de una manera más abierta para la iglesia total de hoy domingo como hermanos congregándonos. Y es que el capítulo 24 de la confesión justamente habla de esto, de dónde originó el poder civil, de dónde originó la política, de dónde originó los reyes, de dónde originó las autoridades. Y aprendimos que todo proviene es de Dios. Entonces lo aprendimos que los gobiernos no nacieron por deseo humano, ni por cultura nuevamente histórica, o por necesidad salió esta invención. No, Dios lo estableció con un fin. Dios estableció las autoridades con un propósito. Yo sé que surgen preguntas, ¿verdad? De los tipos de gobiernos que podamos tener. Ya llegaremos a eso más adelante, como estaremos proyectando. Pero entendamos, y estoy siendo enfático para ver cómo podemos contrarrestar aquellas grandes preguntas que surgen en nuestras mentes. Ahora, siendo de manera muy enfática, cuando dice la primera palabra en el versículo 1, de sométase, que es un ¿qué? Imperativo, es una orden, no se puede cuestionar, porque luego el versículo 2 dice que aquel que desobedece, no se sujeta a las autoridades. El problema ya no es con las autoridades, el problema es ¿con quién? Con Dios, porque dice, estás resistiendo a Dios, porque Él es el que da las autoridades. Entonces te opones a Dios. Entonces, esto es algo delicado, es algo grave. Pero nosotros, como seres humanos, en la condición natural de caída, o sea que el pecado está en nuestros corazones, cuando tocamos estos temas, tendemos a tomar extremos. ¿Por qué digo esto? Porque aunque el versículo 1 es muy claro, no se requiere mucha traducción de palabras en griego para entender el significado, debemos estar sujetos a los gobiernos. Pablo tampoco está enseñando que mi sometimiento y tu sometimiento a las autoridades es una obediencia ciega. Pero hermanos, el versículo 1 está diciendo esto, está diciendo es que no, acá usted me está cambiando algo de la escritura, porque aquí se someta, se está diciendo que si es cuestionable, no. Hermanos, algo que la palabra nos llama a hacer es estudiar todas las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis. Hay una rama de la teología que se llama la teología bíblica. ¿Y qué es lo que hace esto? Para todos, en palabras sencillas, es que yo sencillamente no puedo solamente sumergirme o enfocarme en un solo texto bíblico. O sea, esto lo que estamos viendo acá, que es palabra de Dios, lo que dice el texto, tiene que ser visto en todo el contexto de todas las escrituras para entender qué es lo que nos está diciendo acá Pablo. Entonces, lo que dice el versículo 1 de Romanos 13 es que debemos de someternos a las autoridades, que si nos rebelamos, resistimos a Dios. Ok. Pero Pablo tampoco está diciendo, y ahorita les voy a sacar textos bíblicos, que no significa que nuestra obediencia o nuestro sometimiento es ciego. ¿Ok? Entonces, pero el ser humano nos vamos a veces a extremos. Y cuando nos vamos a extremos, entonces podemos ir y vamos a terminar con enseñanzas antibíblicas y extrañas. Entonces, el mandato, hermanos, que dice claramente el versículo 1, a estar sometidos, no nos obliga a obedecer a Dios primero y luego a los hombres. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, lo han leído, lo saben ustedes. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Un poquito de contexto de Hechos 5:29. Está en un concilio, las autoridades judías le pide a Pedro y a los apóstoles que no prediquen más el nombre de Jesús. Entonces, es como primer ejemplo. Sacamos ese texto de Hechos 5:29 y lo ponemos a la luz de Romanos 13:1.
así, de una manera sin ver más nada. Pedro y los apóstoles están violando la ley. Pero dice Hechos 5:29, respondió Pedro y los apóstoles y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Ese texto nos está diciendo es que Pedro en ningún momento se está rebelando con las autoridades. Él entiende que todo proviene de Dios. Pero hay momentos y hay circunstancias que posiblemente las autoridades pueden sobrepasarse de su autoridad. Y la manera de entender si se están sobrepasando es que el creyente debe saber que si lo que está pidiendo un gobierno está dentro de los parámetros de seguir o está en los parámetros que yo digo, ¿sabe qué? No. Acá me paro y esto que me están pidiendo ya no lo puedo obedecer. Eso es lo que pasa en Hechos 5:29. Pedro, ¿qué dice? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, acá hay un punto inquebrantable. Hay verdades que no se pueden doblegar en absoluto. Hay otras cosas que sí podemos doblegar en ciertas cosas. Pero hay algo como, por ejemplo, predicar el evangelio es un mandato, Mateo 28:19. Y por el mundo predicar el evangelio es una orden ¿de quién? De nuestro Señor. Y acá las autoridades le dicen, ¿sabe? No prediquen, no hablen. Pablo entonces en Romanos 13:1 sigue enseñando de manera imperativa o de orden que debemos de someternos a las autoridades, pero no de manera incondicional. O dicho de otra manera, no de manera ciega. Eso no es, y hay que tener cuidado. Entonces, así como les mencioné Hechos 5:29 de Pedro y los apóstoles, les voy a dar otro ejemplo. Vamos a ser bastante prácticos en el estudio. Otro ejemplo sería Éxodo 1:17. El tiempo cambia, las circunstancias cambian. Esto está trasladado a miles de años mucho más allá de la época de Hechos de los apóstoles. Lo estamos trasladando a la época de los egipcios, cuando los egipcios estaban gobernando y había un pueblo que estaba en cautiverio, estaba sometido. ¿Quién? Los hebreos. Bueno, en Éxodo 1:17 pasa algunas cosas interesantes, y es que nos dice la palabra que a Egipto entraron porque sabemos que vino una hambruna, y bueno, Jacob entró con sus 12 hijos, y bueno, y ahí que pasa, pasaron unos 400 años, se comenzaron a multiplicar, y el faraón comenzó a ver que estaban creciendo en número, o sea, tuvo temor de que los podían opacar. Bueno, el punto es que en Éxodo 1:17, el faraón da una orden. Es la autoridad impuesta por Dios. Y esta autoridad pone una orden: matar a todos los bebés judíos. ¿Se acuerdan de esa historia? Es una orden. Entonces, si sacamos igual Éxodo 1:17 y lo ponemos a la luz de Romanos 13:1, así, sin ver todo lo demás de la Escritura, tenían que hacerlo. Pero dice Éxodo 1:17, dice así: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Las mujeres, las parteras, ¿querían voluntariamente desafiar al faraón? No. ¿Querían hacer revuelta? No. ¿Querían quemar cauchos afuera para que no pasaran las patrullas de los caballos del faraón? No. Es un momento donde estaban puestos contra la espada y la pared. O sea, están escuchando lo que el rey está pidiendo, pero esto va en contra de lo que somos y lo que la palabra nos dice. Hay circunstancias. Entonces, no es un sometimiento a ciegas, hermano. Escuchen muy bien, no es un sometimiento a ciegas. Hay que analizar bien y hay que escuchar bien qué es lo que enseñan o qué es lo que piden. Y si no hay un contraste, o sea, si camina paralelamente con las Escrituras, debemos de hacerlo.
Otro ejemplo les voy a dar. Otro ejemplo, aquí hay que estar sobre las escrituras. Otro ejemplo sería en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 y 18. Luego les mando el PDF de toda esta información, de los versículos, este resumen. Daniel 3, 16 y 18. Es la historia de aquellos tres jóvenes. Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Sadrach, Mesach y Abed-Negó. ¿Qué pasó con ellos? El contexto. Bueno, ellos se negaron a responder a la ley que tenía en ese entonces, bajo ese imperio de Babilonia, el rey Nabucodonosor. No obedecieron de que cuando miraban la estatua que iban a sacar, era ley que todos tenían que doblar sus rodillas, tenían que doblegarse delante de la imagen y adorarla. ¿Se acuerdan de Daniel 3, 16, 18? Y ahí dice dice en el versículo 17, y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, porque esa era una de las cosas, o sea, morir, no exactamente el horno, pero iban a morir. Entonces dicen los jóvenes, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, lo que está diciendo es, nos rebelamos contra esto. Eso solamente, ¿no? Eso. No es todo. Eso, lo que va en contra de lo que la Escritura demandaba. ¿Por qué? Porque la ley era muy clara. Solamente a tu Dios servirás y a Él te vas a darle toda gloria, lógicamente. Entonces le dijeron, bueno, si no te obligas te vamos a meter al horno. Y dijeron los jóvenes, Dios es poderoso de librarnos. Ellos no están diciendo que Dios le iba a librar, diciendo, Dios es poderoso de librarnos de ese fuego. De tu mano, oh rey, nos puede librar. Y luego dicen, y si no lo hace, atención, eso es ser bíblico. Dios puede librarnos, sí, y también no lo puede hacer si Él quiere, para su gloria. Y si no, le dijo los jóvenes al faraón, al Nabucodonosor, sepas, oh rey, en versículo 18, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. O sea, entre el 17 y 18, entre el versículo 17 y 18, tuvo que haber amenazas del gobierno. O sea, o te doblegues o te matamos. Claro, y ahí es acá donde sale si realmente somos cristianos. Y Dios sabe que Dios nos puede librar. Como tampoco no nos puede librar. Pero eso no se cuestiona. No podemos doblegar a las cosas que nos puede estar viendo que va en contra de la ley. Entonces, estos ejemplos, hermanos, hay muchos más, pero estos ejemplos muestran integridad ante la autoridad de las autoridades supremas. Hay que tener integridad, hermanos. Claro, tenemos integridad ante las autoridades. Por ejemplo, si nos piden, no te coma la luz en rojo. Si yo paro en la luz en rojo y no me paso de largo, soy íntegro con las leyes terrenales. Pero si un gobierno me pide, por ejemplo, hacer algo como le estaba pidiendo a Nabucodonosor, adorar a la imagen, el rebelarme contra eso, estoy siendo íntegro ante Dios, aunque las autoridades lo están viendo que soy un revoltoso. Pero ante Dios yo estoy siendo íntegro. Y luego hay otro último ejemplo, mismo ahí en Daniel 6:10, porque Daniel tuvo difícil. Luego en el 6:10 dice el texto que el Nabucodonosor sacó otro edicto, y era que no se podía orar a ciertas horas. Y dice Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, ya había pasado, ya era ley, entró a su casa, abrió las ventanas que daban para dirección a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba dando gracias delante de Dios, como siempre lo había hecho antes. ¿Eso lo llevó a dónde? Si saben la historia, ¿a dónde lo llevó a Daniel para hacer eso? A la cueva con los leones. Y Dios lo libró de los leones. Eso no significa que Dios nos va a librar de todo.
Dios libró a Daniel de los leones para la gloria de su nombre. ¿Y qué hubiera pasado? Vamos a ver, pues no ocurrió por la hipótesis, si los leones se lo hubieran comido. Igual el nombre de Dios es glorificado. De que podía haber terminado la historia, murió, pero no doblegó ante la verdad bíblica. Eso da gloria al Señor. Pero Dios lo libró, dice la historia. Y eso da gloria ¿qué? De que Dios es misericordioso y lo protegió. Entonces, con esto, quiero decirle a ustedes, hermanos, que nosotros doblegarnos ante un sistema o un gobierno que nos pida algo que es antibíblico, Dios nos puede librar, sí, pero también puede permitir que suframos por ir contrario a esa ley. Y tenemos que estar preparados para eso. Al final, Dios siempre es fiel. Porque la ley de Dios no depende de la ley humana. La ley humana depende de Dios. Entonces la pregunta es, ¿debemos sujetarnos a las autoridades superiores? Que dice Romanos 13:1. Sí, no podemos cuestionarlo. Pero recuerden que el gobierno no tiene jurisdicción en nuestras almas. No tiene jurisdicción en quién tengo en mi corazón y en mi mente. Si un gobierno nos manda a hacer algo, debe ser resistido. Y debe ser resistido con conciencia pura, clara. Y no vas a decir, ¿pero será que estoy haciendo lo correcto? No puedes dudar. Tienes que saber qué es lo que estás haciendo, de cuándo sujetarse y cuándo no sujetarse. Cuando digo esa palabra de conciencia pura, lo dijo fue Calvino, aquel reformador holandés. Y no es que vamos a resistir a un gobierno porque lo dijo Calvino. Debemos resistir porque lo que está diciendo Calvino es lo que la palabra misma está demandando. Y ya les di varios ejemplos. Es como si dijéramos, hermanos, nos rebelamos ante las autoridades por causa de la conciencia, como dijo Daniel, o como lo hicieron las parteras, o como lo dijo Pedro ante el concilio, etc. Por causa de la conciencia. No de repente por cuidar mi vida voy a doblegar la verdad de Dios. ¿Cierto? Si yo cuido mi vida por doblegar la verdad de Dios, entonces quedarás bien con el hombre, pero que estás mal delante de Dios. Porque entonces se cumple igual lo que dice Romanos 13:1. Ok, te estás prefiriendo un mandamiento de hombre sobre la autoridad mía. Entonces, yo que puedo matar, dice la Escritura, no temas al que puede matar el cuerpo. ¿A quién debemos de temer? A quien puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces, entendamos en qué posición estamos y cómo podemos, de que sí podemos sujetarnos a las leyes terrenales, sí, siempre y cuando esto no choque con las verdades de Dios, bíblicas. Porque si choca con las verdades de Dios, sabemos qué es lo que debemos hacer. Y lo digo como dijo Calvino, con toda conciencia, y que está siendo grabado. Si algo nos manda un gobierno que es contra la palabra, debemos de rebelarnos, hermanos. Eso es. Porque jamás podremos decir, no, ¿sabe qué? Vamos a sujetarnos y vamos a rebelarnos contra Dios. Hermanos, tiene que pararse e irse. Acá está hablando un falso profeta. Existe un límite del poder civil. Es lo que nos está diciendo también la palabra completa. O sea, el poder civil no es infalible. ¿Estamos de acuerdo? El poder civil es falible. No es como dijo, entre comillas, una supuesta cristiana. Y dijo esta mujer, oponernos o decirle no al presidente es decirle no a Dios. Hermanos, eso es herejía. ¿Se entendieron lo que les acabé de decir?
Dijo esta mujer, decirle no a un presidente es decirle no a Dios. O sea, como que si está hablando el mismo Dios. Bueno, ya tenemos suficiente con los papas. Ahora, es muy importante entender esto. Si un presidente nos manda a hacer algo que no va en contra de Dios, es Dios hablando a través de ese presidente. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Si un presidente nos dice, por ejemplo, debemos de pagar impuestos, ¿qué debemos de hacer? Está hablando Dios. Porque la palabra dice, dale a Dios lo que es de Dios y dale al César lo que es del César. Pero si nos dice, por ejemplo, un gobierno, acá el cristianismo está prohibido y me van a adorar es a mí, algo extremo, estoy diciendo. ¿Qué debemos de hacer? No, ahí no está hablando Dios. Él no es infalible en esa parte, por ejemplo. Entonces fue lo que dijo esta mujer, entre comillas, cristiana. Decirle no al presidente, decirle no a Dios. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Y eso también lo dicen las confesiones, como la de Westminster, como la de Londres, que estudiamos los miércoles. Dicen exactamente lo mismo. ¿Ok, hermanos? Entonces vuelvo a citar lo que dijo Calvino. Si nos manda a hacer algo contrario a Dios, debe ser resistido con conciencia pura. Las parteras resistieron al faraón, ¿cierto? Eso les podía haber costado la vida, pero lo hicieron con convicción. Sabían que lo que estaban haciendo es, esto está en contra de la ley de Dios. Y recordemos que ir en contra de la conciencia es pecado. Dice Romanos 14:23, el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, el contexto está hablando no es del gobierno, está hablando de la comida. Pero el principio sí lo podemos aplicar. ¿Verdad? Si a mí me enseñaron que comer carne de cerdo, carne de cochino, como hay movimientos entre el cristianismo o que sin cristianos, comer cochino está mal, o eso es algo que, eso era un tema muy delicado en el primer siglo, la época de la iglesia primitiva. El comer comida ciertas diferentes, o sea, un hermano de una conciencia más madura decía, no, yo puedo, con Pablo decía, coma y ya, ve a la carnicería, pida y Dios lo santifica todo con la oración. Pero había otros hermanos que eran de conciencia más débil. Les parecía mal comer comida ofrecida a los ídolos y etcétera. Entonces Pablo dice, el que come, hágalo con conciencia, con fe. Porque si dudas lo que hace, tú estás pecando. Igual pasa entonces con las autoridades. Si sabemos que una autoridad está pidiendo algo, como a las parteras, como Daniel, el faraón está pidiendo algo que está en contra de la palabra, yo lo voy a hacer no dudando, porque yo sé que es lo que la palabra me está diciendo. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a algunas aplicaciones prácticas. El cristiano no es anarquista. ¿Qué quiere decir anarquista? No, sin ley. Anarquía proviene de sin ley, o sea, hacer cualquier cosa. Si este mundo, el Señor, no hubiera proveído sistemas y autoridades y gobiernos, el mundo sería una anarquía. Y mientras que estamos acá, el orden debe de existir para que podamos entonces vivir de una manera, como dice el texto, en paz y reposadamente. Pero el cristiano no es anarquista. Pero el cristiano tampoco es ciego. ¿Sí? Entonces el cristiano no nos llama a la anarquía, pero el cristiano tampoco es ciego ante la injusticia. El cristiano se sujeta a la autoridad. Pero lo que el cristiano jamás puede hacer es participar en el pecado exigido por dicha autoridad. Por ejemplo, hay países donde promueven, y además cuando hay pensamientos muy liberales, el aborto, estar embarazada, perder al niño, hay leyes que estaban a favor de eso, ¿cierto? La pregunta es, pero es que si la ley lo dice, Romanos 13, uno dice que hay que sujetar, entonces eso es sagrado. No, contra eso uno se tiene que levantar. ¿Por qué? Porque están matando vidas.
Por ejemplo, como eso les dije. Es importante, ¿se acuerdan cuando en la época de la Reforma a Lutero lo llevaron para la dieta de Worms en Alemania? O sea, lo llevaron ante un concilio con el emperador de Alemania y los príncipes y las autoridades, porque él ya había traducido la Biblia del latín al alemán para que todo el mundo la escuchara. Y sabemos lo que causó eso. Bueno, lo llamaron, le dijeron, mire, Martín Lutero, tú eres el autor de estos libros y estos libros y todos estos libros. La primera vez que le dijeron, dijo, ¿será que me pueden dar un día para pensar? Quería dar una respuesta con entendimiento. Y bueno, al otro día lo vuelven a llamar y él dio estas palabras de que sí, yo soy el autor de estos libros. Pero les digo esto porque él dijo una palabra muy célebre, cuando él dijo, si ustedes me demuestran a mí que lo que yo he enseñado en los libros, que va en contra del papado y todas las cosas falsas del papado, si todos ustedes me muestran lo que yo he escrito está en contra de las escrituras, yo mismo le prendo fuego a esto. Y él dijo, pero yo no puedo ir en contra de mi conciencia. Mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. Y luego dijo su palabra final es, que Dios me ayude. Él no sabía qué es lo que iba a pasar. Ahora les voy a dar un ejemplo muy fuerte, y acá donde me voy a, estos 14 minutos que restan, aproximadamente voy a dar el ejemplo más fuerte. Y al que tiene oídos, que oye, el que tiene ojos, que vea. El 15 de octubre de 1941, en Alemania se estableció una ley que se llamaba, en la traducción, la tercera ordenanza sobre restricciones de resistencia en el gobierno general. Tercera ordenanza sobre las restricciones de residencia en el gobierno general. 15 de octubre de 1941. En el párrafo 1 de esa ley dice lo siguiente, y cito, los judíos que abandonen sin autorización el distrito de residencia que se les haya asignado serán castigados con la pena de muerte. Párrafo 2, y cito. Atención con el párrafo 2. Imaginen que fueran nosotros alemanes y escuchamos esto. Ahora, párrafo 2. Con la misma pena serán castigadas las personas que a sabiendas brinden refugio a tales judíos. ¿Se la pusieron difícil a quién? A los alemanes. Luego, en 1942, en Varsovia, por el gobernador, ponían carteles por todos lados, anuncios, propaganda, recordando la pena de muerte por ayudar o por no denunciar dónde estaban los judíos. Esa era la forma, era la práctica de imponer miedo, ordenanzas para presionar a la población, para delatar a los perseguidores, a los perseguidos, mejor dicho. Ahora, en esta escena hay un creyente, como lo había en esa época en Alemania. Un creyente cristiano. Ahora la pregunta es, ¿qué haría un cristiano en esta semejanza y terrible situación? ¿Qué haría un cristiano? ¿Cómo respondería un cristiano con su ética, su integridad? ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque por un lado, la ley constitucional, la ley legal, exigía de entregar, o al menos no ocultar, al prójimo judío. Pero al mismo tiempo, aquel creyente cristiano entendía lo que decía, por ejemplo, Mateo 22:39, amar al prójimo.
Isaías 1:17, socorrer al oprimido. Acá surge una tensión, ¿cierto? Ya no estamos hablando de la partera, estamos hablando de algo un poquito más actualizado. Surge una tensión para el cristiano. ¿Qué debo de hacer con esta situación? Es importante, hermanos, que antes que la contestemos, tenemos que incluir lo que hacía en esa época, la tensión que existía para un cristiano y su ética en si cumplir la ley civil o cumplir la ley de Dios en amar y proteger al indefenso. Y para poder contestar eso, vamos a meter un poco más de contexto a la historia para que vean, a ver, ¿qué, hermanos? Porque la pregunta es esta: ¿qué debe hacer un cristiano? ¿Con quién? Con un judío. Que era específicamente ¿con quién? Con el judío, que no podía yo resguardarlo, no podía yo cuidarlo y mentir al gobierno, porque podía yo terminar muerto. Y la familia. Pero vamos a alimentar esto con el contexto que vivía un cristiano en esa época, para decir, vamos a ver, para tratar de entender un poco más la mente de un cristiano de esa época. Habrían varias razones de que el creyente puede decir que el judío no era considerado prójimo. Y por ende conllevó, lamentablemente, parte de la historia, a que el judío fuera entregado. Hay varias razones. Uno, el antisemitismo histórico de Europa. Hermanos, antes que llegara Hitler al poder, ya por siglos anteriores ya habían prejuicios de Europa por los judíos. ¿Sabían eso? Estaba en medio de ellos. Hola, ¿cómo estás? Pero por dentro, no paso estos judíos. Ya había prejuicios contra los judíos. En todos los contextos religiosos, económicos, porque los judíos estaban en todo. Lo que hizo Hitler fue que sencillamente aprovechó la situación e hizo el pequeño empujón de compartir y levantar el antisemitismo. Eso es uno. Para entender al judío. Perdón, al entender al alemán, si debía de cumplir la ley civil o la ley bíblica. Segunda razón, la teoría de la raza aria. ¿Han escuchado eso? Bueno, los nazis creían en la superioridad de la raza de blanca, de ojos azules, rizos dorados como el sol. Y consideraban a los judíos como una raza inferior. Y que la raza inferior amenazaba en la pureza del pueblo alemán. Otra razón. Atención. Tercera razón. El judío era visto como el chivo expiatorio. ¿Okay? El patito negro. Porque expusieron que los judíos eran los culpables de la capitulación alemana, del Tratado de Versalles, afirmando que había traicionado a la nación como antipatriotas. ¿Van conmigo? Cuarto punto. Había un odio a la influencia de los judíos en la economía y en la cultura. Los nazis decían, los alemanes decían, que los judíos controlaban todo, los están dominando por todos lados, se están multiplicando tantos y hay que controlarlos. Tienen los mejores trabajos y le quitan los trabajos a los alemanes. Eso, la influencia por los judíos en la economía y en la cultura. Quinta razón,
estudiando razones históricas, hermanos. Quinta razón. Consideraban a los judíos como comunistas. Hitler asoció a los judíos en el comunismo. Y había una palabra llamado el bolchevismo judío. Entonces los consideraban a una amenaza para el nacionalismo de Alemania. Y lo último, el sexto. La maquinaria tremenda por el ministro de comunicación de Hitler, Goebbels, donde sacaban libros, películas, promovían campañas de odio y todas estas cosas y educación para difundir la idea sencilla que los judíos eran enemigos, inferiores, antipatriotas, corruptos, malos, lo peor de lo peor. Entonces, estas 6 razones que le he dado resumidamente, los ponen vamos a poner en un pote y lo batimos y hacemos un smoothie de todos estos. Y el gobierno saca esta ley. No puedes esconder a judíos. Y si los escondes, mueres con tu vida. Pero recuerden, y unas todas estas razones. ¿Y por qué Alemania hizo lo que hizo? Por el apoyo de la sociedad, lamentable, en la mayoría, muchos cristianos. ¿Por qué? Justamente porque se comieron todo esto. Y la pregunta es, aún sabiendo estas razones, ¿ustedes piensan que el alemán, a la hora que ve un judío corriendo por la calle por su vida y te diga, por favor, escóndame, dame refugio? ¿Qué pensaría un alemán? ¿Qué pensaría un cristiano, mejor dicho, alemán? La historia nos ha dicho cómo respondieron. Pues más de 6 millones de judíos asesinados. Entonces, si hacemos nuevamente la pregunta con este fundamento más complementado, ¿qué debe hacer un cristiano y su ética con una ley civil como esta? De entregar a un judío. Y por otro lado, la ley bíblica de amar al prójimo. Pero ha sido bombardeado de todo este tipo de maquinaria para el alemán. Lo primero es que nace un conflicto. Para el cristiano nace un conflicto. Porque el cristiano va a decir, ok, es verdad, yo veo al judío, tiene relojerías, tiene bancos de esto, y tiene razón el gobierno. Y así sucesivamente. Pero también un tipo hay un conflicto porque el principio de la ley de Dios en el corazón es que, y la palabra nos demanda que debemos de amar al enemigo. Incluso la palabra dice, y si aún tú lo ves como enemigo, ¿qué tienes que hacer al enemigo? Es darle de comer, darle de beber. Entonces, ¿por qué el conflicto, hermanos? Porque la palabra nos dice, y eso lo sabían los cristianos de esa época. Romanos 13:1, ¿qué nos dice? Que debían de sujetarse a la autoridad, porque miraban la autoridad como de parte de Dios. Y si no lo hago, acarreo condenación. Pero por otro lado, la palabra me demanda que debemos de amarlo y debemos de protegerlo. Pero con toda esta información que el gobierno ha estado diciendo, yo no sé si sea mi prójimo. El punto es eso. Y si no lo considera su prójimo, es capaz entonces de entregarlo. Y entonces la ley civil surge en su corazón, toma posición y hace lo que puede haber hecho. Recuerden los ejemplos que les di, hermanos. Las parteras en Hebreo Éxodo 1:17, los apóstoles en Hechos 5:29. Desobedecieron órdenes estatales cuando éstas contradecían el mandato divino. Calvino sacó un libro hace tiempo muy, muy famoso. Es el libro más famoso que él tiene, llamado La Institución Cristiana. Y hay una parte donde él dice, cuando el magistrado o el gobierno o las leyes mandan lo que Dios prohíbe, el cristiano debe de antes morir que pecar. Eso es tremendo. Es preferible morir
antes que pecar. ¿Qué debe hacer un cristiano? Entonces, si un creyente en Alemania nazi se negó a esconder a un judío por miedo a la pena de muerte, pero es que si yo no lo entrego, entonces es mi vida la que corre peligro. ¿Eso puede surgir? La pregunta es, ¿mi vida es más importante que el principio bíblico de cuidar y proteger? Recuerden lo que le pasaron a los jóvenes allá en Babilonia. Si Dios nos protege y nos cuida, amén. Si no lo hace, también, amén. Entonces un alemán cristiano escondería a un judío, aunque eso lo podía haber llevado a la muerte, o lo denunciaba. Mataban al judío, pero él salvaba su vida. Para ese creyente alemán, estaría cumpliendo Romanos 13, ¿verdad? Porque estaba poniendo la ley del Estado y la ley de amar al prójimo estaba puesto por segundo. Sabemos lo que ocurre si hacemos eso. Entonces la respuesta es que la obediencia a un gobierno no es incondicional. Lo hemos venido exponiendo. Si nos pide un gobierno hacer algo que va en contra de principios elementales como a la vida, es algo que tenemos todo el derecho de rebelarnos. Cuando la ley humana exige injusticia, la lealtad última del cristiano pertenece ¿a quién? ¿A quién debe pertenecer? A Dios. Lamentablemente los cristianos alemanes distorsionaron verdades bíblicas. Y esto es triste lo que les voy a decir ahorita. Porque los cristianos entregaban a los judíos. Y a veces usaban citas bíblicas fuera de contexto para apoyar de que habían que entregarlos. Por ejemplo, sacaban sacaban textos de que, recuerden como les dije, el antisemitismo, odiaban a los judíos. Pero Romanos 1.16, miren lo que no dice Romanos 1.16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego. Es un texto que hoy lo leemos y lo entendemos. Pero hermano, este texto en la situación tensa y delicada, en la época de la Alemania nazi, esto era un texto fuerte. Está diciendo es primeramente el judío. Y recuerde que la teoría de la raza aria es que el judío era inferior, no valía nada, hermanos. Muchos llegan al punto de decir que no, que los judíos se vestían de humanos, pero no eran humanos, eran ratas, decían. Y me disculpa por el lenguaje, pero es lo que decía. Pero Romanos 1.16 dice totalmente lo contrario. Porque la salvación, ¿de dónde proviene? De los judíos. También muchos decían que el judío no era el prójimo. Porque el prójimo es un ser humano, ¿verdad? Como les dije anteriormente. Pero ellos decían que el judío no era el prójimo. Por lo que ellos dijeron en Mateo 27:25. ¿Se acuerdan lo que dijeron Mateo 27? Miren cómo lo distorsionaban. Atención, Mateo 27:25. Jesús, entregado con Poncio Pilato. Hay unas palabras que dijeron los judíos, si se acuerdan. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Para la Alemania decía, ¿qué? ¿Hay que cumplir eso? Estos pervertidos y malos y animales de judíos, estoy hablando de la mente alemana, mataron al Señor y Salvador. Y en Mateo 27:25 dice que la sangre sobre ellos, pues vamos a darle sangre, vamos a matarlos. ¿Sí ven? La escritura, hermanos, la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, se puede distorsionar, se puede manipular cuando se le saca del sentido y en vez de edificar puede destruir. No porque la palabra esté diseñada para eso, pero es por las mentes retorcidas de las personas. También usaban Juan 8:44, la Alemania nazi, para no verlos como el prójimo. ¿Qué dice Juan 8:44?
Jesús diciéndole a los judíos: vosotros sois de vuestro el padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, el de suyo habla, porque es mentiroso y padre es de mentira. Entonces, para la mente nazi, ¿qué pensaba con Juan 8:44? Los judíos son del diablo, son demonios. Esto no se les puede brindar misericordia, no son el prójimo, hay que destruirlos. Sacado fuera de contexto. Está también 1 Tesalonicenses 2:15, lo usaban también en la Alemania nazi. Dice 1 Tesalonicenses 2:15, los cuales mataron al Señor Jesús. Ustedes vean eso, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Y le sumas 1 Tesalonicenses 2:15, sacado de contexto, y con toda la información antisemitas, toda la propaganda de Goebbels, hermanos, está usado fuera de contexto. 1 Tesalonicenses 2:15. Vámonos a algo más grave. La iglesia luterana de Alemania. Muchos pastores adoptaron algo llamado como el cristianismo positivo. ¿Qué hacían ellos? Eliminaban el Antiguo Testamento para no conectarlo con el judaísmo. Sacaron toda ideología o pensamientos o raíces judías del Nuevo Testamento y ahí sacaron el Jesús nazi. Eso lo promovió la iglesia luterana alemana. Eso se conoció como en alemán el Deutsch Christen, o sea, la iglesia cristiana alemana nazi. ¿Y qué fomentaba esto? Bueno, fomentaba un cristiano ario, blanco, ojos azules, raza superior, para poder negar todo el judaísmo que venía del Antiguo Testamento. Pero, para poder concluir, también habían cristianos fieles. Mire, hermanos, incluso hay una película, se la recomiendo, de la vida de él, llamado Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, quien fue ejecutado por resistir al nazismo, por defender la dignidad humana y a favor de los judíos. Un pastor. Lamentablemente hubieron más del lado negativo y menos del lado positivo. Dietrich Bonhoeffer. Concluimos. Pablo manda a someternos porque no hay autoridad sino de parte de Dios. La norma general es colaborar con las estructuras que preservan el orden y apremian el bien, lo que vamos a tratar la semana, que los gobiernos tienen un fin. ¿Cuál es lo que vamos a aprender la siguiente semana? Es promover el bien y defendernos del mal, o sea, de los que violan la ley, de los que hacen las cosas malas, ¿verdad? Cuando la autoridad exige quebrantar un mandamiento divino, sabemos que entonces Hechos 5:29 lo usamos como principio, recae en la primicia de que debemos estar sujetos a Dios. Entonces la conciencia cristiana, nuestra conciencia, hermanos, está sujeta en este orden. Primero a Dios y luego a las leyes. No es las leyes y luego, por último, Dios. ¿Por qué? Porque la ley humana es imperfecta, no es perfecta. Y hay que ser filtradas por la palabra. Las parteras, tenemos los ejemplos, las parteras desobedecieron al faraón, Daniel rehusó adorar a la estatua, Daniel oró aun cuando iba en contra de la ley, los apóstoles predicaron aunque fue prohibido, muchos fueron muertos, sí. Todos estos casos de las mujeres, de las parteras de Daniel, de Pablo, hermanos, todos ellos honraban las autoridades.
pero hasta el punto en que no podían obedecerlas si los llevara a pecar. Ese es el límite. No vamos a caer en, pero ¿qué ley? No. Hermanos, si son principios que están de acuerdo a que no están de acuerdo a la palabra, entonces sabemos lo que debemos de hacer. Por eso les dije del alemán Bonhoeffer, él entendió que entregar a un judío cumplía con la ley del Tercer Reich, pero violaba el mandamiento de amar ¿a quién? Al prójimo. ¿Okay? Entonces, proteger al judío perseguido, en este caso como lo hizo Bonhoeffer, para terminar, proteger al judío perseguido era obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque eso lo llevó a Bonhoeffer a la muerte. Entregar a un judío por cumplir la ley cooperaba con el mal antes de que fuera con el Señor. Entonces, hermanos, el que tenga oídos, que oiga, el que tenga ojos, que vea, porque si quitamos el año de 1945, la ropa y la vestimenta, y lo aplicamos universalmente a nuestro tiempo contemporáneo, en las diferentes circunstancias que podemos estar, es exactamente lo mismo. Si una ley es injusta, un cristiano no está obligado a obedecerla. Ser fiel a Dios a veces significa decir no al gobierno, aunque esto nos cueste caro. Porque primero está nuestra obediencia a Él que ante los hombres. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo en el discernimiento. Tú nos llamas como cristianos a ser pacificadores, a promulgar la verdad, a predicar el evangelio, a enseñar y a discipular a la iglesia. Es ser lumbrera para el mundo que está en oscuridad. Sabemos que los no cristianos no leen la Biblia, pero leen cristianos. Ven nuestras conductas, ven nuestras palabras y ve cómo nos comportamos. Y por eso también entendemos que la contraparte a no hacer lo que tu palabra nos dice es que entonces los impíos blasfeman el nombre del Señor por causa nuestra. He aquí el compromiso que tenemos, Señor. Ayúdanos a tener nuestra conciencia sujetada y cautiva a tu palabra. A saber distinguir, Señor, en lo que tú nos demandas en Romanos 13, 1 y 2. A que realmente podamos sujetarnos, aunque una ley no nos guste o no nos parezca, pero si no va en contra de la palabra, debemos de sujetarnos, debemos de alentar a que los demás también se sujeten. Pero si una ley está en contra de tu palabra, Señor, de igual manera y con más vehemencia, también debemos de proclamar como atalayas que tú, Señor Santo, eres el Creador y que nosotros debemos sujetarnos y obedecerte a ti antes que a los hombres. Danos, Señor, la valentía, danos la vehemencia, Señor, aunque eso nos puede llevar a pagar un precio muy caro. Pero a que nos podamos mantener fieles y que la conciencia no nos acuse por lo que tu palabra nos enseña. Si cumplimos los parámetros que tú nos dices que debemos de hacer por las autoridades, si oramos por los gobernantes para que tú, Señor, les pueda dar sabiduría, les pueda dar sensibilidad y puedan ser buenos gobernantes, entonces de esa manera, dice la Escritura, tendríamos una sociedad donde la cual podemos estar en paz. Pero cuando vemos el mundo de hoy y los gobiernos de todos nuestros países en tanta anarquía, en tanta desigualdad de parte y parte, te pedimos perdón, Señor, porque también observamos que entonces el trabajo de los cristianos no se está haciendo. Vemos a una sociedad que se rebela contra la autoridad por cualquier motivo, y eso no es bíblico. Y siempre pensamos que somos la víctima. Pero también, por otro lado, sabemos que hay gobiernos y leyes que se sobrepasan de su autoridad y hacen cosas que no deben de hacer. Ayúdanos, Señor, a que podamos realmente vivir conforme a lo que tú nos pides
de sujetarnos, honrando las leyes, primeramente a ti, pero también, Señor Santo, sabiendo en los momentos en los cuales debemos de doblegar. Ayúdanos, Señor. Con estas palabras también queremos bendecir los alimentos que vamos a ingerir en esta tarde, en el cual le damos gracias, Señor, a ti, porque eres tú el que nos provees de los alimentos. Gracias a los hermanos Henry y Siré que lo están haciendo con amor para la congregación, para después de haber estudiado tu palabra, podamos meditar en tu palabra. Te pido, Señor Santo, por cada hermano y hermana que están en esta mañana, para que nos des paz, nos des tranquilidad, sabiendo que tú, Señor, lo controlas todo, tú lo decretas todo. Lo que ocurre en cada rincón de este mundo no llega a pasar sin tu autorización, Señor. Que podamos aprender a someternos delante de ti, que podamos aprender a agradecerte con lo que tenemos, pero tampoco a renegar por lo que no tenemos o lo que no recibimos. A ser agradecidos y sabiendo que dependemos de ti y que con fe damos cada paso, sin conocer el futuro, sin conocer el mañana, pero sí sabemos que nosotros debemos ser fieles a ti. Tú eres el buen pastor, dice el Salmo 23. Nos haces descansar en delicados pastos. En ti confiamos, Señor. Aunque veamos el mundo patas arriba, en ti confiamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén.